Hoy vamos a mirar a la Revolución Americana. Y aquí está la pregunta esencial, que es: ¿cuáles fueron los eventos más importantes de la Revolución Americana? Entonces, después de todos esos problemas, después de que le subieron los impuestos a los colonos, después de que no le dieron representación en el Congreso a los colonos, después de la masacre en Boston, después del motín de té, después de todos estos eventos, finalmente tenemos la guerra. Ya no había nada más, no había otra solución, y lo inesperado sucedió, que fue una guerra con Inglaterra. Una de las primeras cosas que hicieron los colonos es crearon un Congreso Continental que básicamente representó a las diferentes colonias, y una de las cosas que decidieron hacer es hacer un ejército por en caso de que empiece una guerra. Después de la batalla de Lexington y Concord, era obvio de que iba a haber una guerra. Ya no había otra manera de resolver este problema. Entonces, lo que decidieron hacer en el Congreso Continental es hacer una declaración de independencia. Y ahora la meta iba a ser separarnos de Inglaterra. Al empiezo todavía se miraba como una rebelión. Estamos peleando en contra de Inglaterra porque nos están quitando nuestros derechos. Pero no, la independencia no era algo que era la meta hasta que fue creada la Declaración de Independencia, y ahora la meta de la guerra era separarnos de Inglaterra. La Declaración de Independencia fue escrita por Thomas Jefferson y básicamente declaró los derechos humanos que todos los humanos en el mundo deberían de tener y la independencia del rey. Comenzó con una lista de derechos en general que deberían de tener los humanos y declaró, por ejemplo, que un gobierno está allí para proteger y para servir a la gente. Y esta era una idea muy radical. En Europa y en la mayor parte del mundo, la creencia era que el Estado o que la gente debería de estar ahí para el placer y para el uso del rey. Y esto dijo lo opuesto, que un gobierno está ahí para proteger a la gente y para servir a la gente, para tratar de ayudar a la gente que tenga una mejor vida. Después de los derechos humanos que declaró ese documento, después explicó todas las cosas malas que había hecho el rey Jorge de Inglaterra. En esta Declaración de Independencia se promovió esta idea de que todos los hombres son creados iguales. Algo muy bonito, pero la realidad es que cuando fue creado el país, obviamente esto no incluyó a todos los hombres. Obviamente habían todavía esclavos, y también no incluyó a las mujeres. En realidad, cuando fue creado el país, solamente los hombres blancos y ricos con propiedad podían votar por los líderes. Pero este documento todavía es muy importante porque fue la fundación de algo increíble, de nuevas ideas radicales, ideas que iban a llevar a la creación de un sistema moderno de gobierno. Aunque es interesante porque esta Declaración de Independencia no hizo nada. No fue como que Inglaterra dijo: oh, ya declararon su independencia, no quieren ser parte de nosotros, ok, está bien, ya no vamos a ser parte de ustedes y ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran. Obviamente no. Obviamente todavía tenía que ganar la guerra, obviamente algo muy difícil, y después iban a poder ser su propio país. Pero por lo menos este documento estableció la meta de la guerra, estableció nuevas ideas radicales acerca de cómo debería de funcionar un gobierno y del hecho de que todos los seres humanos somos creados iguales, y esa idea de la igualdad. Ahora, el rey Jorge, cuando agarró este documento, obviamente no estaba muy feliz con esto, incluso estaba furioso y estaba listo para continuar esta guerra y ganar esta guerra y básicamente retomar a las colonias para ser parte de Inglaterra. Ahora, interesantemente, después de la guerra, el rey Jorge, dicen muchos, que se volvió loco. Algunos dicen que tenía una enfermedad llamada porfiria, que básicamente te vuelve loco, y cosas extrañas como que tu pipí se hace azul, y también, por ejemplo, cuando hablaba le salía espuma por la boca. Entonces tuvo muchos problemas físicos y mentales.
Ahora, muchos reyes tenían estos problemas por el hecho de que típicamente los reyes se casaban con familiares, con sus primas o qué sé yo, para mantener el dinero en la familia y la tierra en la familia. Entonces esto llevó a muchos problemas genéticos. Por ejemplo, hubo otro rey muy famoso llamado Charles de España, y como pueden mirar aquí, estaba muy feo y tenía muchísimos problemas mentales y también físicos. Incluso en una de sus primeras batallas, él mató a 4 de sus propios soldados por el hecho de que tenía miedo. También él tuvo una creencia de que su cuerpo era hecho de vidrio, entonces tenía que tener mucho cuidado él, según en su mente, de no tocar a otras personas porque lo podían quebrar, y cosas muy extrañas como esto. Él nunca pudo tener hijos por sus problemas genéticos que tenía. Su lengua, por ejemplo, era 3 veces más grande, y en general tuvo muchos problemas mentales. Y una vez más, esto representa en muchas maneras la decadencia de la idea de tener reyes en el mundo. Poco a poco, empezando con la Revolución Americana en muchas maneras, empezó a haber esta eliminación de monarquías, esta eliminación de reyes. Ahora, interesantemente, cuando aprendemos de la Revolución Americana, muchos piensan que todos los americanos en las colonias estaban listos para pelear y estaban felices de que finalmente van a poder pelear por su independencia, pero la realidad es que solamente el 45% eran patriotas. Patriotas eran aquellos que estaban en favor de la independencia, 25% leales y 30% no estaban seguros de cuál sería la mejor opción. Entonces aquí puede haber cómo hubo mucha división entre los mismos americanos acerca de la guerra con Inglaterra. Ahora vamos a comparar un poco ahora los ejércitos. Aquí tenemos el ejército continental, y tenían varios puntos fuertes, como por ejemplo su liderazgo, especialmente George Washington, que llegó a ser uno de los mejores generales en toda la historia del mundo. Alguien que le encantaba atacar de sorpresa, alguien que era muy bueno con sus estrategias, y alguien que lideraba. Por ejemplo, cuando estaban en Valley Forge, cuando sus soldados no tenían zapatos, se estaban muriendo de hambre, George Washington, los soldados no se podían bañar, George Washington trató de vivir como sus soldados, aunque él tenía obviamente más habilidad de comer lo que quisiera y bañarse cuando quisiera. Él se limitó para demostrarle a sus soldados que él está ahí para ellos y que él va a sufrir como ellos están sufriendo también. Un líder muy ejemplar. Su motivación para ganar era excelente, porque si ellos ganaban, obtenían la meta de ser independiente, y para estos soldados esto era algo muy importante para ellos. Ellos estaban peleando en su propio terreno, entonces ellos conocían su terreno, conocían dónde estaban los ríos o las montañas, en dónde se podían ocultar o qué sé yo. También otra cosa eran las tácticas. Su táctica de guerrilla warfare, de estilo de guerrilla, era algo muy diferente. Típicamente en este tiempo los ejércitos se peleaban alineándose frente a frente y disparando frente a frente. Entonces no había muchas tácticas de escondite, nada así. Era simplemente la manera de pelear honorable. Como un soldado honorable, tú te parabas frente a tu oponente, no tratabas de esquivar balas ni nada así. Simplemente si te disparaban, te iban a pegar y te podías morir. Esa era la idea, ¿verdad? Una manera honorable de pelear. Pero los americanos empezaron a mirar que de esta manera ellos no iban a poder ganar. Entonces lo que empezaron a hacer es una pelea estilo guerrilla. Se empezaron a esconder debajo de árboles, empezaron a atacar de sorpresas, de maneras muy deshonorables para esa época, pero algo que les ayudó bastante a los colonos. Sus debilidades es que no tenían suficientes suministros, no tenían mucho apoyo naval, no tenían muchos barcos, y su experiencia era bastante limitada. Ahora, en contraste, los británicos tenían muchos puntos fuertes. Eran el ejército más poderoso del mundo en esa época, para empezar. Tenían muchísima experiencia estos soldados, habían peleado bastantes guerras muchos de estos soldados. Gran Bretaña estaba en constante guerras con otros países. Estaban muy bien entrenados y tenían disciplina perfecta. No como por ejemplo los colonos, que muchos de ellos
se escapaban del ejército, decían, no, ya no puedo más, no tengo ni zapatos, no tengo suficiente comida, mejor me voy a regresar a mi casa. No, los soldados británicos estaban muy disciplinados, muy organizados, muy bien entrenados, tenían muchísimos suministros y muchísimo dinero apoyándolos a ellos. Ahora, sus debilidades es que estaban peleando lejos de casa y no tenían mucha motivación para ganar. Si las colonias se perdían, para ellos no les iba a afectar su vida personal. Sus tácticas también eran bastante antiguas, como ya expliqué. Ahora, al empezar, los patriotas, los americanos colonos, perdieron muchas de las primeras batallas. Incluso por años perdían y perdían. Incluso los británicos conquistaron a Nueva York y para empezar, las cosas les estaban yendo muy mal a los colonos. Llega una batalla muy importante, que es la batalla de Saratoga, que fue una batalla masiva donde ganaron las colonias, donde ganó el ejército de los patriotas. Y esto motivó a Francia a apoyar a los rebeldes patriotas. Y esto cambió la dinámica de la guerra para siempre, como vamos a mirar. Francia odiaba a Inglaterra. Ellos eran oponentes en Europa y habían peleado muchísimas guerras y batallas en contra de ellos mismos. Entonces, Francia, para tratar de hacer a Inglaterra menos poderoso, decidió ayudar a los colonos y para que posiblemente perdiera todo este territorio los británicos. Entonces, para ellos hacía sentido. Hay que apoyar a los enemigos de nuestro enemigo. Quiero hablar un poco acerca de la batalla de Trenton. Ahora, esto es muy ejemplar de las tácticas de George Washington que ayudaron a las colonias ganar en contra de Inglaterra. Entonces, lo que sucedió es que en diciembre 24 de 1776, obviamente, los soldados británicos estaban celebrando la Navidad. Se quedaron muy tarde. Entonces, George Washington sabía que probablemente iban a tener una fiesta enorme por el hecho de que ya iba a ser la Navidad. Entonces, por secreto, ellos dejaron su posición donde estaban al otro lado del río Delaware. Dejaron lumbre prendida para que los soldados británicos pensaran que ellos todavía estaban estacionados ahí por si alguien los miraba. Y ellos por secreto en medio de la noche, en la madrugada, ellos pasaron el río Delaware y tuvieron que parar por horas porque estaba congelado, y para llegar al otro lado del río Delaware con sus caballos, con su ejército, llegaron aquí. Y mientras los británicos básicamente estaban dormidos o apenas de despertar, pudieron atacarlos por sorpresa y fue una victoria muy rápida y tomaron a muchísimos prisioneros. Ahora finalmente llegamos aquí a la batalla de Yorktown, que era la batalla final. Aquí tenemos el apoyo de Francia en el océano por un lado, y después tenemos al ejército americano, que una vez más fue un ataque de sorpresa. Poco a poco se fueron acercando a los británicos, a la posición de los británicos, hasta que se llegaron tan cerca que ya fueron descubiertos y empieza la batalla. Y ahora tenemos aquí una situación donde los británicos estaban completamente rodeados por franceses por el mar y con americanos en la tierra, y no tuvieron opción de que eventualmente darse por vencidos. Esto se le llama una revolución, no nomás una guerra de independencia, por el hecho de que esto fue un cambio enorme. Esto iba a ser un país sin un rey. Muchos pensaban que eso no iba a tener éxito. Esto fue una revolución. Esto cambió la historia del mundo. De que un lugar como las colonias pudieron ganar en contra de la enorme Gran Bretaña, muy poderosa. Y no nomás eso, pero cambiar todo el sistema de gobierno, de no tener reyes. Esto fue una revolución política muy grande. Cambió muchísimas cosas en el mundo. Poco a poco otros países empezaron a copiar e imitar el gobierno de Estados Unidos. Esta revolución inspiró a muchos otros países como Francia, por ejemplo,
a deshacerse de sus reyes. En Francia incluso les mocharon la cabeza a los reyes, o al rey más bien, y trajo revoluciones en todo el mundo eventualmente. Fue una inspiración a otros lugares, a otros países que también creían que sus reyes no eran los adecuados para gobernar sus países. Y con eso vamos a parar ahí. Gracias por mirar este video y los miro para la próxima.